¿Qué tal, comunidad porteña? Acá estamos en un nuevo video, en la antesala de un nuevo video. Nos venimos al cementerio de La Recoleta. Bueno, nos tomamos un pequeño descansito, un mes más o menos, así que bueno, acá estamos llenos de energía para continuar. Como saben, acá en Capital tenemos tres grandes cementerios, ¿no? El de Flores, ahí en la zona del Bajo Flores, el de La Chacarita, antes llamado Cementerio del Oeste, que lo fuimos a visitar el año pasado con Serpo, y el cementerio de La Recoleta, antes llamado Cementerio del Norte, que justamente es el más antiguo, el que tiene más historia de los tres. El primero en nacer tiene sus orígenes en la época colonial, o sea, antes de la creación del Virreinato del Río de la Plata, con unos curas franciscanos recoletos que se ubicaron en la zona, y eran épocas en las cuales las personas fallecidas católicas eran enterradas dentro de las iglesias o en los alrededores de la iglesia. Entonces la iglesia Nuestra Señora del Pilar, que está acá al lado, justo pegada al cementerio, no es casualidad, es justamente donde se enterraron los primeros fallecidos de los curas recoletos de aquella época. 1820, bueno, va a cambiar un poquitito la historia. El gobernador de Buenos Aires va a ser Martín Rodríguez, los va a expulsar y les va a expropiar estas tierras a los curas recoletos, que le van a dejar el nombre, le van a dejar el nombre al barrio, ¿no? A Recoleta, y también le van a dejar el cementerio, que a partir de ahí, 1822 más o menos, pasó a ser un cementerio público dentro de la ciudad. De hecho, Martín Rodríguez es una de las personas cuyos restos están aquí en el cementerio de La Recoleta. Además hay muchas historias particulares que llaman la atención. Por eso, más allá del video que van a ver de Serpo, les recomendamos, si algún día vienen, que lo hagan con un guía, como para que sea más nutritivo la visita. Mezcla rara de sensaciones estar entrando a un cementerio con este frío de invierno, que se pone aún más fresco al caminar por los estrechos pasillos con paredes de mármol y esculturas del más allá. Encima, a cada paso y en cada mirada, uno se vuelve más terrenal, chiquito, efímero, y sin más, toma conciencia de su condición de mortal. No queda otra que torcer la cabeza de vez en cuando hacia el cielo en busca de aire y vida, para oxigenar los sentidos del ahogo que rodea la atmósfera de las tumbas, bóvedas y mausoleos, que así y todo, y acá está lo más llamativo, imponen una presencia y exhiben una lujuria que vinimos a admirar. Quizás esta grandeza lo vuelve a uno curioso, con la mirada alerta y entregada al asombro, y olvidando de ratos que aquí descansan miles de almas que fueron carne, hueso y corazón, que vivieron y sintieron como nosotros ahora lo estamos haciendo. Ahí es cuando se motiva mi existir, y aquella mezcla de sensaciones que al principio me hacían pequeño, me llevan a revalorar el presente y abrazarlo con fuerza, porque estar viviendo es un privilegio de la historia de la humanidad. Acá estoy queriendo tomar algo de la vitalidad que tuvieron los que aquí yacen, como Firpo, el boxeador que sacó del ring a un campeón de pesos pesados, Alfonsín, aquel líder que nos devolvió el color de la democracia y los derechos humanos, Sarmiento, la figura que alfabetizó a un país entero, Dorrego, Lavalle, dos enemigos en vida, pero unidos en la causa de formación de un país nuevo e independiente. Avellaneda, el de la ley que pobló nuestro territorio de inmigrantes y trajo a nuestros abuelos que refundaron la Argentina. Evita, corazón de un pueblo que aún la llora. Vamos cerrando el video de esta tarde, ya está cayendo el sol, el frío que chupamos tremendo, así que nos vamos a tomar un tecito, un café acá enfrente, quizás nos tentamos una cerveza, no lo sabemos. Bueno, como saludo final, hemos vuelto a la vida, cruzamos el cementerio y nos vinimos a un barcito como para tomar una cerveza, así que tengan muy buena semana y que disfruten del video.